8:36 de la mañana, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, y vamos a darle la bienvenida al doctor en microbiología molecular, el doctor Pablo Sukayama, porque se ha reconocido a partir de una investigación, de un estudio que ha encabezado él y la Universidad Cayetano Heredia, de una nueva variante del COVID-19 que se está expandiendo en el Perú y en Chile. Nos hemos preguntado varias veces qué es lo que está ocurriendo en Chile, teniendo en cuenta que están teniendo un mejor proceso de vacunación, pero los niveles de contagio se han multiplicado, y en el Perú no solamente en el caso de los contagios, sino también en los fallecimientos. Hablamos de una variante C.37. Hay quienes dicen que podría ser la variante peruana y podría ser más virulenta, y justamente se lo vamos a preguntar al doctor Sukayama al darle la bienvenida aquí a nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Mónica, muy buenos días. A ver, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué significa encontrar esta nueva variante? ¿Esto de alguna manera contradice lo que se había señalado respecto a la expansión de una variante brasileña? Estamos hablando de otro tipo de variante con distintas características. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿A partir de qué detalles dentro de la investigación? Sí, esta es información preliminar todavía, pero como parte del proyecto de vigilancia genómica que tenemos desde el año pasado, todos los meses podemos procesar una muestra de aproximadamente 100 genomas del Perú, del INE de Perú, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que desde diciembre más o menos empieza a aparecer una nueva variante que no habíamos visto antes en ninguna parte, que no es ni la británica, ni la de Brasil, ni la de Sudáfrica, sino que deriva de algo que ya estaba circulando por aquí. Entonces parece que en algún momento en el tiempo, en diciembre, empieza a generar una serie de mutaciones que parecen darle algún tipo de ventaja y que hace que aumente su prevalencia rápidamente en la ciudad de Lima. Según nuestro análisis, entre las muestras procesadas entre enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le ha asignado un nombre C.37, correspondería a casi el 40% de muestras que hemos procesado en Lima, ¿no? Y como explicas, hace un par de meses el INS también comunicó que en Lima, precisamente, aproximadamente 40% correspondían a la variante P1 de Brasil, ¿no? Que habría sido importada, que llega por la frontera de Brasil, llega hasta Lima y luego se disemina hacia todo el país. Entonces ahí hay dos versiones que todavía no podemos terminar de corroborar, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ver si los resultados del INS que nos han reportado a través de otros métodos cuadran con lo que estamos tratando de investigar aquí, ¿no? Y la evidencia que tenemos es que efectivamente está creciendo rápidamente en Lima, probablemente está creciendo en todo el Perú, y también tenemos evidencia de que está en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos y en varios países más de la región. Nuevamente, todo esto es preliminar, pero pareciera que tenemos una variante que se ha originado o en Perú o en Chile, pero todavía no tenemos información, pero que ya estaría exportándose al resto del mundo y que tendría una mayor capacidad de transmisión. ¿Y solamente queda en eso capacidad de transmisión? O sea, ¿es más contagioso o puede ser más dañino en cuanto a sus efectos en la población contagiada? Carlos, buenos días. ¿Cómo está? Todavía no sabemos eso. La verdad es que yo sé que todos quisieran tener una respuesta a esa pregunta, pero la evidencia nuevamente es muy preliminar, ¿no? Y para poder afirmar así con números que esto es más transmisible, que es más virulento, necesitamos estudios adicionales que aún no se han realizado. Necesitamos un equipo de epidemiólogos y un diseño experimental que nos permita responder esto. Por el aumento rápido de casos de esta variante, podríamos pensar de manera preliminar que sí se trata de una forma más transmisible, pero nuevamente necesitamos más información y más datos para poder confirmar eso. Doctor Sukayama, buenos días. Nos ha dicho usted que sería una variante a partir de otras variantes que estaban identificados ya. Algunos, por lo que veo, creen que es la variante brasileña, la madre de esta criatura, o más bien la variante británica. Pero en un caso u otro, ya tienen ustedes desde diciembre algunas investigaciones genómicas sobre esta variante. Nos acaba de decir que no se sabe si es más contagiosa, lo que parece,
Pero la pregunta básica es, ¿las vacunas de las que disponemos en el Perú cubrirían los efectos de esta variante también? Hola, Fernando. La verdad es que no Buenos tenemos días. tampoco esa información. Nuevamente, el hallazgo de estos, la observación de que está creciendo en Lima y en Sudamérica es muy preliminar. Hemos estado siguiendo esta información desde hace un mes aproximadamente y recién la semana pasada hemos podido reportar nuestros resultados, que son hallazgos preliminares, ¿no? Así como no podemos hablar de mayor transmisibilidad, tampoco podemos hablar de mayor virulencia o mayor mortalidad, ¿no? Lo único que sabemos es que empieza a aparecer aproximadamente al mismo momento en que empieza a levantar la segunda ola en el Perú, ¿no? Y esto es simplemente una correlación, no podemos decir que están relacionados, pero sí podría sugerir que tal vez la segunda ola podría estar determinada por la presencia de esta variante o incluso por una mezcla de C37 con P1. Nuevamente, en las próximas semanas, conforme procesemos más muestras entre Cayetano, entre el INS, pero también con laboratorios de la región, ahí tendremos más información para poder confirmar esto y poder saber si se trata de uno o del otro. Ahora, no hay información sobre las vacunas, perdón. O sea, yo sé que también esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo único que podemos observar es que hay cambios en la superficie del virus que en algunos estudios preliminares estarían asociados con algún nivel de escape inmunológico. ¿Cómo se traslada esto a la vida real? Y si esto va a hacer que las vacunas que se están aplicando en el Perú van a fallar, no lo sabemos aún. Entonces esa información recién está empezando a salir y el motivo por el cual soltamos esto tan temprano, tal vez es porque necesitamos alertar a otros países de que esto está circulando. Necesitamos decirles a los investigadores que están justo haciendo estos trabajos en las vacunas que hay una nueva variante que hay que probar a ver si las vacunas terminan funcionando o no. Y sobre todo a quienes están monitoreando constantemente a las variantes de interés, ¿no? Tenemos la lista de la británica, la brasileña, la de Sudáfrica, para que agreguen esta de aquí, C37, a la lista de variantes que hay que monitorear en todos los países, ¿no? Entonces estamos cumpliendo esta labor de hacer un sistema de alarma temprano para que todos estén al tanto, como en algún momento nos avisaron desde China que había un nuevo virus, ¿no? O nos avisaron desde Inglaterra que había una nueva variante que se está expandiendo rápidamente. ciertamente, doctor Sukayama, entendemos perfectamente que en la evaluación, en la investigación, lo que ustedes necesitan para confirmar algunas cosas tiene que ver con evidencia científica, ¿no? Pero hay algunas coincidencias en el sentido de lo que habíamos dicho inicialmente, es decir, esto no solamente parece que estaría atacando al Perú en esa variante, sino también en Chile, donde decíamos que si bien ellos han organizado mejor los procesos de vacunación, tienen un problema mayor que mucha gente no se explica. Me imagino que los científicos explicarán o no. Y uno de los cuestionamientos que ustedes han hecho también es que el INS había identificado en un casi 40% la variante de Lima vinculada a la brasileña, ¿no? Pero dice que en este estudio del equipo de la Universidad Cayetano Heredia han detectado que está presente en el 2.9% solamente, mientras que esta nueva variante estaría presente en el 40.6%, ¿no? Sí, hay una explicación técnica a esto, ¿no? Y es que estos secuenciamientos del genoma completo que hemos hecho tanto en Cayetano como en INS, en total tenemos casi 1.200 muestras a lo largo de un año, ¿no? Esa es la prueba más precisa, la más exacta, pero también es muy cara. Entonces, como alternativa de menor costo, lo que INS ha implementado es un protocolo alternativo basado en PCR, más barato, que les permite procesar cientos de muestras por mes, ¿no? Y es así que INS ha pedido 100 muestras, me parece, a cada región, y ha empezado a evaluar, y con eso nos han dicho que P1 ya estaría en otras partes del país con muy alta prevalencia. Lo que nosotros observamos y sospechamos es que a partir de las mutaciones que presenta esta otra C37, que hace un mes simplemente no se conocía, entonces parece que por las posiciones donde cambia podría dar el mismo resultado que P1 en esta prueba. Entonces que el resultado podría ser interpretado de otra manera. Y la única manera de comprobar esto, si es que hay una discrepancia, ¿no?, es hacer las dos pruebas en paralelo. Entonces hemos comunicado estos resultados al INS, nos han dicho que nos van a mandar 100 muestras
que ya hayan sido evaluadas con su prueba y nosotros vamos a evaluarla con nuestra prueba y ahí vamos a hacer la comparación. Podemos confirmar números. Sí, doctor, le pido por favor unos minutitos, tenemos que ir obligatoriamente a la pausa, pero regresamos con más preguntas. Muy amable. Claro. Seguimos en Ampliación de Noticias, 8:49 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el doctor en microbiología molecular, Pablo Sukayama. Doctor, quería consultarle sobre la pandemia en términos generales, lo que estamos pasando en estos momentos en nuestro país, por el número de fallecidos de manera diaria. Ayer ha habido un descenso, pero igual la situación es terrible. ¿Podemos asegurar que ya hemos llegado al pico de la segunda ola? Porque eso es lo que justamente está en estos momentos en discusión, en debate, si es que ya llegamos al tope. Lamentablemente, Carlos, eso es imposible de predecir. Los picos de las olas no dependen únicamente, no es un factor predeterminado, ¿no? Uno no puede saber cuándo dar la vuelta. Ya hemos tenido malas experiencias con eso, ¿no? Hace un mes y medio pensábamos que estábamos en el pico porque empezó a bajar y luego ha vuelto a repuntar, ¿no? Los picos dependen, sí, del virus, pero también depende de las personas y de cómo se comportan, ¿no? Entonces, si ya llegamos, todavía no lo sabemos. Hay una posibilidad de que ocurra un nuevo repunte o de que empiece a caer y luego vuelva a subir, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora es limitado y que esta pandemia se comporta de una manera impredecible. Entonces, mejor no asegurar que ya estamos de bajada permanente porque nos puede salir una sorpresa por ahí. Sí, señor, quería preguntarle algo en relación a una entrevista que usted concede hoy en El Comercio, en donde dice que el origen de los problemas para el tratamiento de la pandemia es la fragmentación de nuestro sistema de salud. Esto, afirma usted, ha impedido que la información que algunos sectores institucionales tienen pueda circular y que haya un diálogo entre científicos y médicos de las diversas instituciones públicas. ¿Puede explicarnos, por favor, exactamente en qué consiste esta fragmentación de nuestro sistema de salud que usted considera uno de los grandes factores que nos ha perjudicado en la gestión de la pandemia? Bueno, la fragmentación del sistema de salud, yo creo que más me refería específicamente a ese tema de la vigilancia genómica, ¿no? Somos pocos los grupos y las personas que tienen la capacidad de hacer estos ensayos, ¿no? Y deberíamos estar coordinando todos activamente, ¿no? Conversando entre gobierno, academia y privados para poder transparentar toda esa información, para compartir más rápidamente nuestros datos y para estar alineados en los métodos que usamos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de proponer desde hace meses es que estas conversaciones se den, ¿no? Poder, cuando IMS, por ejemplo, reporta estos resultados, tenemos que estar ahí nosotros para decirles, oigan, hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, hay esta posibilidad de que la interpretación de las pruebas sean distintas, ¿no? Entonces, esta comunicación todavía no es del todo fluida y creo que eso podría mejorar cómo manejamos esto de la vigilancia, ¿no? En los países donde ha habido un éxito en los sistemas de vigilancia, y lo que más me viene a la mente es el Reino Unido, ahora Estados Unidos, pero también Brasil y Sudáfrica, es porque hay consorcios de universidades que constantemente están conversando con el gobierno y apoyando en toda esta labor. Entonces, lo que queremos es apuntar a un modelo de ese tipo, ¿no? Abierto, transparente y donde, nuevamente, las universidades puedan brindar asistencia técnica al gobierno para que puedan agilizar todos sus procesos, ¿no? Estamos en capacidad de hacerlo, pero a veces hay unas trabas burocráticas que no lo permiten. Sí, yo quería insistir en eso. Son trabas burocráticas porque desde el principio hemos escuchado que estamos enfrentando esta pandemia, digamos, con un ojo y medio cerrado, ¿no? Estamos enfrentando sin los datos necesarios. Ha habido un conjunto de científicos que han salido permanentemente a debatir y discutir las cifras que se ofrecen, pero por el otro lado, también en este último tramo se ha visto que ha habido alguna incorporación del trabajo que viene haciendo, digamos, el científico, no sé si a nivel universitario, pero sí a nivel científico, para poder por lo menos tener datos que trasluzcan la realidad. Lo que tenemos hasta ahora
es algo indefinido en ese sentido. Mientras no tengamos eso, no va a haber posibilidad de desacelerar el número de contagios y fallecimientos. Sí, Mónica, lo que estamos viendo ahora con la vigilancia es como un déjà vu de lo que vimos el año pasado, ¿no? Cuando en marzo, abril... Pero ahora ya el pecado es mayor, pues, porque en la primera vuelta estábamos conociendo este tema, ¿no? Exacto, nos dimos cuenta que no había suficiente capacidad para hacer PCRs, ¿no? Y también las universidades y los privados se ofrecieron a que se utilicen los laboratorios, nuestras máquinas, y hasta que permitieran hacerlo pasaron varios meses y nos retrasamos, ¿no? Entonces algo similar está pasando con la vigilancia, que el gobierno está haciendo una parte, pero en algunos casos no coordinamos bien, ¿no? O no hay una comunicación adecuada, y si se centraliza todo esto en Lima, entonces no vamos a poder con toda la demanda de muestras que hay en todo el país, ¿no? Entonces la clave para esto y para las PCRs y para muchas cosas más es descentralizar, ¿no? Capacitar a laboratorios en regiones que estén equipados y que tengan gente para que puedan hacer estos experimentos en sus propias regiones y vigilar lo que está pasando ahí. Entonces tenemos que nuevamente colaborar, abrirnos para que más laboratorios puedan unirse a esto, y en el proceso no solamente generan información, ¿no? Sino que se forman a nuevos científicos, se desarrollan trabajos de investigación, se hacen tesis, se fortalecen laboratorios. Entonces nuevamente el modelo es en el que el gobierno se deje ayudar o se deje aconsejar por expertos que tienen entre la sociedad civil, ¿no? Que no están asociados a laboratorios del gobierno, pero desde las universidades tenemos bastante que aportar. Y eso es lo que estamos tratando de pedir en estos días. Doctor Sukayama, más temprano conversamos con el doctor Jesús Valverde sobre las características de esta nueva variante, que sería la variante peruana, y había manifestado que en los últimos meses, 1 o 2 meses, se había notado mayores casos, incidencia de casos en mujeres gestantes, y que esto podría tener una relación con esta posible variante peruana. ¿Ustedes han tenido algún tipo de información al respecto? Carlos, no tenemos información al respecto. Nuevamente, esto es preliminar y es intuitivo pensar que esta nueva variante podría estar detrás de las diferencias que vemos en la segunda ola versus la primera. Pero sin datos concretos en mano no podemos afirmar esto. Todo es una hipótesis. Pero otro punto que quería aclarar, y es importante aquí, es que hay que tener cuidado con esto de llamarle variante peruana, ¿no? O variante chilena o variante de Brasil. Sí. Si bien estos son los lugares donde se han identificado inicialmente, no quiere decir precisamente que hayan aparecido aquí. Y además esto de variante peruana viene con una estigmatización, ¿no? Que ha traído problemas en muchos países que han empezado a reportar esto. Porque nuevamente cuando se hablaba del virus chino, ¿no? Había un grado de estigmatización contra esto. Y además eso también además utilizado políticamente en ese caso específico. Exacto, también, ¿no? Exacto. Y entonces vienen todo tipo de problemas como el cierre de fronteras, que no han terminado de ser eficientes, y nuevamente no se demoniza al país que informa sobre esto. Entonces, con eso estamos promoviendo que los países se queden callados, ¿no? Y lo que nos corresponde como científicos es alertar a todos, y por lo tanto estas denominaciones de variante peruana, variante chilena, no son del todo apropiadas. Además que no sabemos siquiera cuál es el origen, ¿no? Sabemos que ha aparecido en algún lado de Latinoamérica hace unos meses, pero mejor no ponerle esos nombres que puedan resultar estigmatizantes. Sí, doctor, quería preguntarle en referencia a la entrevista a la que hice referencia antes en La República, por cierto. Usted dice que si aparecen estas variantes es porque hay muchos casos, hay muchos contagios y que las variantes surgen solamente cuando hay una cantidad enorme de casos. Explíquenos eso, por favor. ¿Por qué es que aparecen variantes y por qué es que esto es una razón suplementaria, por si hiciera falta, para reforzar nuestra vigilancia sanitaria? Sí, Fernando. Las variantes aparecen porque el virus va transmitiéndose constantemente y cada cierto tiempo empiezan a introducirse errores en su código genético. Entonces, para que se generen variantes, lo que necesitamos es tiempo de infección, y ya llevamos más de 1 año en eso, entonces el virus ha tenido bastante tiempo, y además necesitamos espacio, ¿no? Que el virus tenga personas susceptibles que infectar. Entonces,
tanto en Reino Unido como en Sudáfrica, como en Brasil y como en Perú, ha habido infecciones casi descontroladas en todo el país y ha pasado suficiente tiempo. Entonces las condiciones para que aparezcan variantes están presentes en Perú y de verdad están presentes en toda Latinoamérica y en todos los países donde ha habido este tipo de infección de decenas de miles de contagiados por día. Entonces desde hace meses venimos diciendo que Perú y Latinoamérica es básicamente un caldo de cultivo para que aparezcan nuevas variantes. Y en ese sentido, bueno, apareció P1 de Brasil, nos sorprendió, y ahora aparece esto, que es nuevo, es interesante, pero tampoco sorprende que ocurra. Y es posible que, así como estaban apareciendo aquí, en otros países de la región, o en otros países que están sufriendo epidemias muy grandes, y el primer caso que se me viene a la mente en este momento es la India. Entonces, esos son los lugares donde probablemente van a aparecer. Y en oposición a eso, es poco probable que escuchemos en los próximos meses de la variante de Australia o la de Corea del Sur o la de Nueva Zelanda, porque estos países sí han reducido sus contagios casi a cero. Entonces, esa es la única manera de evitar la formación de variantes. Lamentablemente, ese no es el caso del Perú, que sigue infectándose miles de personas por día y que además las vacunas están muy lejos de llegar aún a la mayoría de la población. Muy bien. Entonces, anticipamos que en los próximos meses todavía va a haber contagios masivos y por lo tanto las chances de que aparezcan nuevas cosas va a seguir ahí latente. Ciertamente, además nos toma en un momento político sumamente complejo también. Va a estar usted, doctor Sukuyama, con el doctor Huerta en Espacio Vital, así que estaremos muy atentos a partir de las 3 de la tarde. Vamos a una pausa, gran resumen, y regresamos. Muy amable por sus declaraciones.